Hoy vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho y del que a mí desde un principio a través de las enseñanzas de Krishnamurti, que luego les voy a leer algunas cosas, como que se quedó anclado en mí. No lo entendía, no lo comprendía, pero ya luego entendí por qué. Hoy vamos a hablar de la importancia de poder discernir y de poder entrar en contacto con esa sabiduría que nos dice que la práctica espiritual también puede ser un obstáculo para nuestro progreso, si es que así queremos llamarlo. Ayer coloqué un post que conseguí de un filósofo indio, poeta, que habla, es tántrico, o sea, lo designaron bajo la filosofía tántrica, pero estoy segura que antes de ser designado de esa forma, simplemente él no era nada. Voy a hablar con un poquito más de contexto en lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar cuando la práctica espiritual se convierte en un obstáculo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Muchas veces se nos olvida que antes de que una filosofía, el yoga, el budismo, lo que sea, se convirtiera en algo dogmático, en una filosofía, se nos olvida recordar que antes de eso fueron simplemente experiencias adquiridas por otras personas. Experiencias que de alguna u otra manera ellos lograron a través de la introspección profunda y de hecho la mayoría de esas filosofías que ahora son filosofías ni siquiera quedaron ni siquiera eran que quedaban escritas en un libro, sino que eran transmitidas de forma oral. Y a través del tiempo, algunas personas se fueron dando cuenta que se estaban perdiendo y empezaron a escribirlas. Cuando eso sucede y cuando las cosas se escriben, de alguna manera como que se encapsulan, es decir, mantienen una esencia un poco más dura, quedan escritas y es cuando se forma, como decir, la palabra. Y de allí se forman los dogmas, las religiones, las filosofías, las corrientes y todo lo que conocemos hoy. Pero más allá de eso, lo que tenemos que pensar es que todas esas enseñanzas, aunque útiles, porque lo son, y yo lo practico, es lo que hago todos los días a través de mis videos, también pueden llegar a ser un obstáculo. Pero como todo, esto que voy a decir tiene un camino medio, que es el camino medio del que hablaba Buda, y ya les voy a explicar por qué. En principio, las prácticas espirituales, cualquiera que sean, sea que practicas yoga, tu meditación en la mañana, no sé, hagas mantras, un rosario, no sé, lo que sea que hagas, están perfectas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos pueden ayudar, sobre todo cuando iniciamos un camino, cuando estamos en una crisis existencial, cuando nuestra mente es totalmente divagadora, es decir, está de un lado para otro, no sabemos concentrarnos, no tenemos idea de cómo vivir, de dónde empezar. Cuando todas esas cosas suceden, la práctica espiritual, de la manera como la conocemos, puede ser muy útil. Porque, por ejemplo, una persona que esté muy agitada, un momento de meditación, un mantra, puede ayudar. Obvio que sí, puede ayudar. Pero ¿qué sucede? Que cuando la práctica espiritual se encapsula y se vuelve dogmática en nuestro día a día, en donde si nosotros no practicamos o nosotros no hacemos esos pasos que son los famosos rituales, que en realidad eso es un ritual, sentimos que estamos desnudos, sentimos que no estamos en sintonía con todo. Y se nos olvida que en esencia nosotros, por ser un pedazo de la divinidad, un pedazo de la existencia, del misterio, ya somos todo. Y que es simplemente nuestra mente que divaga y nuestra mente tan ocupada en otras cosas que no se da cuenta de esa realidad. Entonces, cuando nosotros necesitamos necesariamente, como quien dice, depender de una práctica para poder sentirse en conexión con lo que ya tú eres, eso se convierte en un obstáculo, eso se convierte en un problema. Entonces, sí son útiles, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que aprender a ser uno con la realidad.
no es que aprender, ni siquiera esa es la forma correcta de decir, ya lo somos, pero darnos cuenta de ello, de ir más allá y reconocer nuestra verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de la realidad, de la que somos parte, en donde cuando estamos totalmente presentes, sumergidos en contemplando lo que se está viviendo en este segundo, nosotros estamos en sintonía y estamos sin saberlo en nuestra práctica espiritual. Lo que las enseñanzas, que ahorita les voy a leer algunas, de algunos filósofos que se vuelven filósofos después, pero de algunos pensadores o personas totalmente libres de pensamiento, nos dicen que no nos tenemos que anclar en ningún gurú, en ninguna enseñanza, en ninguna escritura. Por ejemplo, yo soy amante de la lectura y yo soy amante de todas las filosofías. De hecho, ustedes pueden ver en mi perfil de Instagram, de todas mis redes sociales, la sabiduría perenne. Porque la sabiduría perenne es la sabiduría que yace en todas las tradiciones espirituales y que no cambia, es atemporal. Pero eso, antes de ser una sabiduría perenne o una filosofía, eso es simplemente el conocimiento de lo que ya es. Simplemente que luego se vuelve de una forma dogmática o se identifica con un nombre en específico, una corriente en específica, un gurú específico, y se vuelve y se encapsula. Pero antes de llegar a hacer eso era simplemente la sabiduría, que es innata en todos los seres humanos. Y por eso se le llama también, de manera un poco más filosófica, sabiduría o filosofía perenne, porque es esa filosofía o esa sabiduría que es intrínseca en nosotros, que está presente en todas las tradiciones espirituales y que es atemporal, que no pasa de moda, que no es algo que se inventó ayer, que no es una técnica New Age que salió ayer energética para concentrarte. No, es simplemente la sabiduría que llevamos dentro. Entonces, en realidad, la invitación de un verdadero maestro, de un verdadero gurú, así lo tengamos, aunque los grandes sabios dicen que ni siquiera eso necesitamos, pero la gran enseñanza es que si aún teniendo eso, el gurú debe ser simplemente un reflejo de lo que tú eres. Y nada más te tiene que reflejar y dejarte saber que tú y él son lo mismo. Como decía Ramana Maharshi, Dios, tú y el gurú son lo mismo. Entonces, cuando ese gurú no tiene una autoridad, no es jerárquico, no es rudo en su enseñanza, no es dogmático, ese es el verdadero gurú. Y por eso es que, por ejemplo, mi gurú, que le explico ahora, y el mismo Ramdas decía, tu gurú es un perro, tu gurú es el señor que consigues en... El gurú es la enseñanza, es lo que refleja, es lo que te hace ver esa sabiduría que hay en ti de la que tú no te has dado cuenta. Y es a través de ese personaje, que eres tú mismo, porque pues todos somos parte de una misma realidad, pero es a través de ese personaje que tú te puedes dar cuenta de esa verdad. Por eso es que al final la figura del gurú también debe desaparecer. Pero cuando nos adentramos y nos encapsulamos y queremos ser, perseguir esa enseñanza con un gurú de una manera estática, ahí es cuando la práctica o la enseñanza se vuelve obsoleta y se puede convertir en un obstáculo en nuestra práctica espiritual. Entonces, de alguna u otra manera, todas las prácticas que hacemos, yoga, lo que sea que hagamos, son útiles hasta cierto momento. Pero nosotros, en el día a día, en el quehacer, en la rutina, nosotros debemos de ir más allá. Y nosotros no tenemos que depender de ninguna manera de estas técnicas. Por ejemplo, cuando yo inicié mi camino hace muchos años, yo recuerdo que el primero que me iluminó en esto fue Krishnamurti. ¿Por qué? Porque, al principio uno trata de, ¿dónde medito? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y es normal, porque somos ignorantes de nuestra propia naturaleza. Pero Krishnamurti, nunca lo voy a olvidar, siempre nos decía, de hecho, él pasó por una experiencia personal en donde él pertenecía a una organización en donde a él lo habían casi que proclamado el próximo Jesucristo casi. Y él se dio cuenta de que eso era una falsedad. Y él se salió y abandonó eso. Entonces él dejó un legado en sus escrituras donde él te decía, tú no necesitas gurú, tú no necesitas técnicas ni maestros. Simplemente sé uno con lo que ya existe. Darte cuenta de eso, ni siquiera ser, es darnos cuenta de eso. Es volver a esa unidad y recordarla.
Entonces Krishnamurti fue siempre como decir, no fue el pionero, porque ya muchos filósofos y poetas, pero contemporáneo de estos tiempos, fue él el que nos recordaba, y él es brutal en sus enseñanzas. Hay videos de él en donde la gente le pregunta, pero Krishnamurti, ¿están las enseñanzas de Ramana Maharshi o están las enseñanzas y él le dice, ¿y quién es él? Él los conoce, él sabe quiénes son cada uno de ellos, él tuvo encuentros con ellos, pero él lo que le invitaba a las personas en sus discursos era que, ¿quiénes son esas personas? Esas personas son igual que tú tienes la misma capacidad de llegar a donde ellos llegaron. Él, en sus discursos, no necesariamente él estaba diciendo que lo que esas personas habían alcanzado o habían logrado ver o habían logrado reconocer era mentira. Él nunca discutió eso, y yo creo que eso es una interpretación mía, pero yo no creo que eso era lo que él trataba de decir. Yo estoy segura que él reconocía que estas personas habían tenido una iluminación, habían podido entender su verdadera naturaleza. Pero él lo que nos invitaba era a que, en vez de seguir lo que esas personas habían dejado, que muchos de ellos no dejaron escrito, porque ellos no necesitaban dejar libros, porque eran verdaderos gurús, pero gurús que no eran gurús al mismo tiempo. Ellos mismos lo que invitaban a las personas era a cuestionar todo lo que estaban aprendiendo de ellos mismos, y que esos discípulos, como los llamaban, con sus propias experiencias pudieran darse cuenta de lo que de alguna manera ellos estaban explicando. Al final, nadie puede recorrer el camino de otro. Y obviamente se nos han dejado lucecitas, se nos han dejado en el camino enseñanzas que son súper útiles, porque, por ejemplo, yo soy amante de todas esas enseñanzas, pero precisamente por eso yo no pertenezco a ningún linaje, a ningún maestro, a ninguna organización, porque yo pertenecí muy al principio por unos años y fue maravilloso, aprendí cosas maravillosas, pero luego me di cuenta de que yo necesitaba estar sola y no me ha hecho falta. Yo tengo mi propio gurú, pero este gurú murió hace años, yo nunca lo he conocido en forma, pero él es conocido por sus grandes milagros y por sus grandes enseñanzas, y sus enseñanzas eran 3: sirve, recuerda y ama. Y él no dejó nada escrito. Hay libros de él que otras personas han escrito. Esos son los verdaderos maestros, los que no dejan nada. Él no enseñaba a través de técnicas, él no enseñaba a través del yoga. De hecho, las personas le llegaban y le preguntaban, ¿crees tú que es necesario que yo practique esto o lo otro? Y él les decía, lo que tú quieras. Él ni siquiera les decía que no. Él simplemente le decía, haz lo que tú quieras. Y en ese hacer mucha gente lo hacía y se daba cuenta que no era necesario. Él le decía a sus discípulos que él había pasado por todas esas prácticas y que nada de eso era necesario. Él nada más decía que era necesario servir, que venimos a este mundo a servir. Él decía, las personas le preguntaban, ¿cómo puedo hacer que mi kundalini se alce? Y él le decía, dale de comer a los pobres. ¿Quién dice eso? ¿Qué maestro o qué enseñanza que hay por allí hoy en día? Hay técnicas, respiraciones, hay 10.000 cosas que la gente hace para que el kundalini se les alce, les llegue aquí al Shiva y qué sé yo, y la fuerza y la energía. Pero nadie te dice, dale de comer a los pobres. Por eso es que él es mi gurú, y es mi gurú de corazón, porque él a mí no me enseñó nada, pero su presencia de amor está en mí. Y por eso él es mi gurú. Yo no necesito una enseñanza de él, yo no necesito que él se siente a mi lado y me diga algo. Obviamente me hubiese encantado conocerlo, porque era todo un personaje, pero no es necesario. Entonces el gurú tampoco tiene que ser un maestro. Yo sé que hay muchas tradiciones y yo sé que hay muchas corrientes que nos dicen el maestro tiene que estar vivo y te tiene que enseñar, pero no es necesario. Y, o sea, a lo mejor nos dan instrucciones y sí nos van a ayudar, pero si lo tomamos, si tenemos un maestro, está bien, lo hagamos, pero tenemos que saber que tenemos que ser críticos en la enseñanza y que en algún momento podemos decir, ¿sabes qué? Ni siquiera yo necesito a ese maestro. A mí me sucedió eso. Entonces, la invitación de hoy es a discernir cuando la práctica se vuelve un obstáculo, cuando nos volvemos obstinados en lo que estamos haciendo, en cuando no queremos o no podemos ver más allá de lo que nuestra sabiduría nos está diciendo. Entonces, hoy les voy a leer algo que ayer posté aquí en mi Instagram. Fue un post que hice
de un filósofo, bueno, designado filósofo después, que decía, filósofo y poeta, se llama Abhinava Gupta. Dice, apártate inmediatamente del campo de la progresión espiritual. Aléjate de la contemplación y del discurso hábil. No investigues ni medites sobre las divinidades y deja de concentrarte y recitar libros de texto. Dime, ¿cuál es la naturaleza absoluta de la realidad que no deja lugar a dudas? Escucha atentamente. Deja de aferrarte a esto o a aquello. Habita tu verdadera naturaleza absoluta y disfruta pacíficamente de la esencia de lo que es estar vivo. O sea, es increíble porque, por ejemplo, yo en mis retiros enseño la contemplación, la meditación y todo eso. Pero yo siempre les digo a los estudiantes, todo esto que estamos estudiando aquí, primero puede que les sirva, primero puede que no les sirva. Pero digamos que les sirve de algo. Al final tienen que dejarlo. Hay que abandonar la práctica y hay que investigar por uno mismo lo que estamos viviendo. Hay que sumergirse en el ser profundo. Con mucha determinación y mucha voluntad. Y es por eso que la invitación es a que nos adentremos en nuestra verdadera naturaleza. Y eso es a veces difícil, porque estamos demasiado ocupados. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos desprendiendo de cosas materiales, de una vida muy ocupada, de todas esas cosas egocéntricas, cuando servimos a los demás, cuando miramos con compasión al otro, todas esas prácticas que todas las filosofías orientales y no orientales, todas las filosofías espirituales nos dicen que practiquemos. En realidad eso es algo intrínseco en el ser humano, eso es algo que ni siquiera tienes que leer un libro para hacerlo. Tú puedes servir y serle útil a otra persona, alivianar el sufrimiento ajeno. Y ya partiendo de esas cosas, nuestro ego baja la revolución, nuestra actividad mental que nos mantiene totalmente ocupados en el mundo externo y no en el interno, baja la revolución y es mucho más fácil percibir lo que verdaderamente somos, que es lo que Él nos invita. Entonces, yo diría, en este sentido, que puede haber un camino medio, como decía Buda. Es decir, podemos valernos de ciertas prácticas, podemos leer algo. Por ejemplo, yo leí eso y así como leí otras escrituras de Krishnamurti que me decía, usa el discernimiento, no necesitas a nadie. Leer eso me abrió. Entonces, de repente leer esas escrituras de una manera desnuda y auténtica nos puede llevar a descubrir que no necesitamos ninguna práctica. Y si, por ejemplo, necesitamos hacer yoga en la mañana o meditar en la mañana, está perfecto, está totalmente perfecto. Pero sepamos que eso no nos hace más espiritual. Sepamos que eso no es la verdadera práctica espiritual. Y sepamos que no necesitamos depender de eso. Necesitamos ser totalmente libres. Recordemos que la verdadera espiritualidad o el camino espiritual que estamos recorriendo no es para ser más felices, aunque todos buscamos la felicidad, pero eso viene por añadidura. En realidad, el camino espiritual es para liberarnos. El verdadero camino espiritual, el que sepa que está en el camino espiritual para liberarse, no para encadenarse, para liberarse de las esposas, de la cárcel, de la mente, de nuestros propios sentidos, está en el camino correcto. Y entonces tal vez algunas veces una práctica encapsulada, rígida, dura, dogmática, simplemente no nos ayuda a esa liberación, no nos va a permitir de ninguna manera avanzar en lo que verdaderamente nuestro espíritu está buscando, al encuentro con nosotros mismos. O sea, queremos encontrarnos con nuestra chispa divina, con nuestro espíritu. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el encuentro con nosotros mismos. Obviamente, la meditación ayuda, porque en un momento de silencio, en un contacto con la naturaleza, todas esas cosas calman nuestra revolución mental. Y en estos tiempos son útiles, porque estamos demasiado ocupados.
Pero una vez nosotros entendamos que nosotros mismos tenemos el poder de volver en sí, de hacer contacto, no necesitamos organizaciones, no necesitamos gurú, no necesitamos nada. Esto es algo muy, muy claro que yo dejo en todos mis retiros, en mis talleres. Cualquier cosa que aprendas aquí, tienes que, como un cirujano con un bisturí, abrirla y ver todo lo que hay y ver si de verdad tiene sentido para ti. Si de verdad tienes que discernir, tienes que ser crítico y en algún momento abandónala, si tienes que abandonarla. Porque en realidad todas estas cosas que hacemos, todas estas prácticas, no las necesitamos. En nosotros reside esa sabiduría y es nosotros con mucha voluntad que podemos hacer un trabajo magnífico en poder encontrarla. La práctica espiritual, las técnicas son como muletas. Digamos que nos dislocamos el tobillo, nos fracturamos una pierna y necesitamos una andadera, una silla de ruedas, unas muletas por un tiempo. Nos recuperamos y las soltamos. Porque al final queremos caminar solos, independientes, libres, ¿verdad? Queremos ser libres de las muletas. Esa analogía debe servir para el camino espiritual. Si nosotros tenemos esa analogía, el ego espiritual nunca nos va, no digamos nunca, pero lo mantenemos más como en check, como que siempre estamos allí. El ego espiritual o el ego en sí en general siempre se va a escudriñar por allí, todos lo tenemos. Pero cuando nosotros tenemos la disponibilidad de querer ser totalmente libres, hasta de las enseñanzas, hasta de la práctica espiritual, allí es cuando se realiza la verdadera liberación y el verdadero trabajo espiritual, es la verdadera senda. Entonces tenemos que ser muy claros en esto. Les voy a leer una de las enseñanzas de Krishnamurti, que obviamente es el pionero en esto. Y él es muy tajante en sus enseñanzas. Y por eso digo, para mí él fue mi primer maestro y al que nunca voy a abandonar, porque es el que más te libera. Es el que te invita a dejar todo, la meditación, el mantra, el yoga. Es más, él siempre dice, ¿qué es eso? ¿Para qué lo necesita? Porque al final esas muletas que usamos en nuestra senda espiritual, la muleta es la práctica, la meditación, el libro que leemos, eso tenemos que dejarlo. Eso no nos sirve. Al final somos, si las usamos como que la única herramienta para poder llegar a tener contacto con nuestra verdadera naturaleza, se convierte en un obstáculo. Por eso es que en mi experiencia personal yo no pertenezco a ningún linaje, ni tengo un maestro, y leo 1000 cosas, pero al final a veces ni termino de leer mis libros. ¿Por qué? Porque ahí está. Tienen un conocimiento que alguien más adquirió, pero ese no es mi conocimiento. Ese no es mío, ese no lo adquirí yo. A mí me toca trabajar para yo poderme dar cuenta que ese conocimiento que me dice el libro, a mí me funciona y es verdadero. Por eso es que hay muchos caminos. ¿Por qué hay muchos caminos? Porque pues diferentes formas la divinidad se le manifiesta a las diferentes personalidades que han podido entrar en contacto con esta sabiduría. Entonces voy a leer este de Krishnamurti. Se llama Destruir es crear. Para ser libre, debe usted examinar la autoridad, toda la estructura de la autoridad, y hacer pedazos toda la sucia cosa que ella implica. Y eso requiere energía concreta, energía física y también energía psicológica. Pero la energía se destruye, se desgasta cuando uno se halla en conflicto. Así pues, cuando se comprende todo el proceso del conflicto, este llega a su fin y hay abundancia de energía. Entonces uno puede proceder a demoler la casa que ha construido a lo largo de siglos y que no tiene en absoluto sentido alguno. Él ahí nos está ayudando o nos está dando una enseñanza a destruir lo que mentalmente hemos construido, mentalmente con lo que es, no sé, una autoridad espiritual o una práctica espiritual. Él nos ayuda a liberarnos. Él nos está diciendo, destruye toda esa casa que construiste. Y luego dice,
sabe. Destruir es crear. Debemos destruir no los edificios, no el sistema social o económico. Esto sucede todos los días, sino las defensas psicológicas, las conscientes y las inconscientes, las seguridades que hemos desarrollado racionalmente, individualmente, tanto en lo profundo como en lo superficial. Debemos romper con todo eso, a fin de entrar completamente desprovistos de defensa, porque para amar, para sentir afecto, tenemos que vivir sin defensa psicológica alguna. Entonces uno ve y comprende la ambición, la autoridad, y comienza a entender cuándo y en qué nivel la autoridad es necesaria, la autoridad del policía y nada más. En consecuencia, no hay autoridad del aprender ni autoridad del conocimiento o de la capacidad, como tampoco la autoridad que asume la función y que se convierte en rango. Comprender toda forma de autoridad, la de los gurús, la de los maestros y otros, requiere una mente muy aguda y un cerebro claro, no un cerebro confuso y embotado. Entonces él nos invita a ser muy tajantes con lo que nosotros creemos debemos destruir, con lo que nosotros creemos pudiera estar siendo psicológicamente un obstáculo para nuestro camino. Y una vez, como dice él, destruir es crear. ¿Qué estamos creando? La libertad, nuestro propio camino, libre de cualquier enseñanza y de cualquier dogma. Entonces, él dice, cuestiona si estás en una organización, en un linaje, o si estás aprendiendo a través de un libro. Cuestiona eso que se te está diciendo. Cuestiona eso que te está diciendo que a través de ese camino es como vas a llegar. Porque la invitación es a ser totalmente críticos, prácticos y libres de cualquier dogma. Hay otra que me gusta mucho y que la quiero leer también. Dice, el amor, les aseguro, es pasión. ¿Es esta? Sí, creo que es esta. No, esta no es. Creo que me equivoqué. Bueno, no la tengo a mano. Y creo que no sé si la tengo a mano. Bueno, después de ese capítulo de destruir es crear, podemos ver esto. Por ejemplo, este que está aquí, que es continuación del otro, dice, libres desde el principio mismo. Si podemos comprender la compulsión que hay detrás de nuestro deseo de dominar o de ser dominados, entonces quizás podremos liberarnos de los efectos mutiladores de la autoridad. Y cuando él se refiere a autoridad, se refiere a todas las autoridades espirituales, las autoridades religiosas, cualquier tipo de autoridad. Anhelamos estar seguros, tener razón, éxito, saber, y este deseo de certidumbre, de permanencia, desarrolla dentro de nosotros la autoridad de la experiencia personal, mientras que exteriormente crea la autoridad de lo social, de la familia, de la religión y demás. Pero el mero ignorar la autoridad, zafarse de sus símbolos exteriores, significa muy poco. Ahí es donde entra la revolución de la que él hablaba. Romper con una tradición y amoldarse a otra, abandonar a este líder y seguir a aquel, no es sino un gesto superficial. Si hemos de percibir inteligentemente todo el proceso de la autoridad, si hemos de ver su naturaleza intrínseca, si hemos de comprender y trascender el deseo de la certidumbre, entonces debemos tener una percepción y un discernimiento muy amplios. Debemos ser libres. Libres no al final, sino desde el principio. O sea, por eso es que Krishnamurti nos vuela la cabeza, porque él no es ningún gurú, él no es nada. A él le hacen una pregunta en una entrevista y dice, ¿por qué usted habla? ¿Para qué usted enseña?
Y él se queda callado y sonríe y los ojos se le iluminan y dice, tal vez lo hago solo por amor. Porque es que él en sus discursos también lo decía, cuestiona lo que yo hago. Hasta lo que yo te estoy diciendo en este instante de liberarte, cuestiona eso. Porque de verdad él tenía una intención noble de ayudar a las personas en liberarse, en no creer nada, en no tener ningún tipo de autoridad. Y es allí cuando la práctica monótona, encapsulada, rígida, dogmática, se convierte en el obstáculo de nuestra propia liberación. Y ahí es cuando nosotros debemos estar muy atentos a lo que estamos haciendo y a lo que estamos practicando. Por ejemplo, yo hago retiros de espiritualidad y los talleres que ustedes saben, algunas personas conversan conmigo, me llaman, me preguntan y yo les digo, al final esto te puede servir como no. Y al final esto es un curso y un taller más que vas a hacer, no sé, porque de repente necesitas escaparte un poco o necesitas, pero al final eso tampoco es necesario. Y tú tienes que saber eso. O sea, puedes hacerlo porque pues quieres compartir una experiencia, porque quieres meditar, porque quieres pasar unos días a solas. Pero eso no quiere decir que te va a llevar a nada. Porque es que eso es un trabajo muy personal y muy interno. Y obviamente pues yo te voy a dar filosofía y yo te voy a dar, no sé, algunas, ni siquiera doy técnicas de meditación. Todas las meditaciones que hacemos son llevar la respiración. Pero vamos a contemplar en la naturaleza y a lo mejor esa calma te ayuda a entender eso que necesitas tú, que es totalmente único y que no tiene nada que ver con lo que los demás están viviendo alrededor de ti. Pero soy muy clara en eso porque siempre hay que tener ese discernimiento. Y yo soy amante de los libros, como les digo, y soy amante de leer y muchos autores, pero siempre pienso que todas esas escrituras, toda esa sabiduría y legados que nos han dejado, primero eran tradiciones orales y segundo, o sea, ellos mismos no escribían libros. Los grandes maestros, Ramana Maharshi, Maharaji, Anamadanji, otra que leí en estos días que no me recuerdo el nombre, de hecho ella, no me recuerdo el nombre, pero ella no permitía bajo ninguna circunstancia que se escribiera algo de ella, nada. Luego, bueno, algunos discípulos o personas que la seguían escribieron algunas cosas que pudieron ellos recordar. Y bueno, y así es como existe como un libro de ella o algo así. Pero imagínense, son seres totalmente abandonados. Ellos no tienen ningún tipo de intención en que se escriba nada de ellos. Porque de verdad tienen una intención de liberar, de ayudar con el sufrimiento. Acuérdense que no sufrimos porque no somos libres. Y estos seres que han venido nos han ayudado de alguna manera a ser libres. Entonces Krishnamurti tenía razón, pero al mismo tiempo un camino medio puede ser, bueno, podemos usar estas muletas, pero después tienes que soltarlas. Por eso nada es bueno y malo, todo tiene su utilidad. Tener una práctica no es malo, podemos tenerla, pero tenemos que siempre tener presente que son muletas, que esas muletas después las tenemos que soltar, que nosotros tenemos que ser capaces de ser uno con todo, vivir en esa plenitud que ella reside en nosotros solamente porque tenemos un trabajo interno profundo, porque sabemos cómo escalar niveles de conciencia profundo, solamente siendo, solamente estando allí, solamente concentrándonos en el momento presente. Y allí sucede la magia. Y no necesitamos de una respiración, ni de un mantra, ni de un yoga, ni de nada por el estilo. Entonces, bueno, esa es la invitación para hoy. Quiero invitarles, si hay alguien cercano a Texas, a mi próximo retiro, los hago en Texas, cerca de Houston, el próximo 20 de septiembre. Son 3 días, 2 noches y nos sumergimos totalmente allí, compartimos mucho de esto que estamos hablando hoy. Les doy técnicas, no técnicas, pero les doy enseñanza, pero al mismo tiempo les digo, cuestiónenlas, no se las crean, no son necesarias. Pero son momentos muy bonitos y son momentos de mucha introspección. La gente pasa momentos a solas, pueden meditar por ellos mismos y bueno, son momentos muy bonitos. Los invito y bueno, si están interesados me pueden escribir. Les dejo también en mi perfil de Instagram y en YouTube, si me estás viendo por YouTube, también coloco la información para que te suscribas a mis
emails semanales que escribo donde les informo de eventos y donde doy, comparto enseñanzas, comparto escritos que pues nos pueden ayudar un poco más en este camino que no es fácil. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene en otro live que les tengo preparado. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.